Cuando las cosas te van bien, ora, alaba el nombre de Dios, agradece. Y cuando las cosas no salen como quieres, ora. Cuando llega la tormenta a tu vida, ora, clama a Dios. No hay nada que la oración no sea capaz de resolver, porque cuando te diriges a Dios, pues en la comunión con Jesús, la fuerza de Jesús se apodera de tu corazón. Y tú no temes de las ondas, de los vientos contrarios, de la oscuridad. El Señor Jesucristo expulsa el temor, el miedo de tu corazón, y ahora renovado en su poder, eres capaz de andar por encima de las olas del mar. Ora, ora, no te canses de orar. Vamos al estudio número 8 para el 24 de agosto del año 2024. El título de la lección es Instruyendo a los discípulos, parte 2. Porque las instrucciones de Jesús empezaron la semana pasada, ¿te acuerdas? Los discípulos solo tenían conciencia de sus problemas periféricos, o sea, de los problemas de esta tierra, materiales. Creían que Jesús era el libertador que los iba a librar del yugo esclavizador de Roma. Y Jesús tuvo la misión de hacerles entender que Él no había venido para resolverles los problemas periféricos, sino principalmente el problema básico, que es el problema del pecado. Jesús era el Mesías libertador del pecado, no era solo de los problemas que el instinto humano puede captar. Bueno, entonces el propósito de la lección de esta semana es seguir presentando importantes enseñanzas del Señor Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos que somos nosotros, particularmente en nuestra experiencia mientras caminamos hacia nuestro verdadero hogar en el cielo. El Señor Jesús nos da esta semana instrucciones con relación al matrimonio, a los hijos, a la administración del dinero, a las riquezas, en fin. Vamos al primer subtítulo, el plan de Dios para el matrimonio. Comenzaré diciendo que el divorcio es extraño al plan divino. El divorcio existe por la dureza del corazón humano, no porque en el plan original de Dios para una pareja haya figurado alguna vez que si no se entienden, se separen. Vamos al texto bíblico, Marcos capítulo 10, versículos 2 al 8, dice así. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Esta frase es clave, para tentarle. Esta pregunta los fariseos le hicieron de propósito, para hacer caer al Señor Jesucristo. Entonces esperaron la respuesta para ver qué es lo que dice, para atraparlo, para acusarlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, si era lícito divorciarse. Él, el Señor Jesús, respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta ocasión, el Señor Jesucristo les recordó a los fariseos Génesis 1:27 y Génesis 2:24, donde habla de cómo Dios juntó a la primera pareja el primer día. Cuando Dios, Génesis 1:27 dice que cuando Dios creó al ser humano, dice así el texto, y creó Dios al hombre, al ser humano. En hebreo dice, creó Dios al Hadán. Varón y hembra los creó. Zakar, varón, Nekevá, hembra. O sea,
en la idea original de Dios, el ser humano completo, el Hadán, estaba formado por dos partes. Un Zakar, un hombre, y un Nekevá, una mujer. Un Zakar solo no es un ser humano completo. Y un Nekevá sola no es un ser humano completo. Ahora, juntos forman un ser humano completo. Este plan original de Dios, lógicamente que con la entrada del pecado se alteró. Hoy día muchas veces es mejor que un hombre quede solo para toda su vida, o que una mujer también. Bueno, esos son asuntos, detalles en los cuales yo no quiero entrar. Pero el plan de Dios original se alteró. Pero en la mente de Dios, esposo y esposa tendrían que formar una unidad, no solo unidad física, sino una unidad mental y emocional. Dios los juntó, entonces que el ser humano no se atreva a separarlo. Ahora, a medida que el tiempo corrió, por la dureza del corazón humano, por la entrada del pecado, por la desobediencia, por la terquedad humana y porque entró el adulterio, la infidelidad, en fin, en el pueblo de Israel se aceptó que en caso de infidelidad hubiera divorcio. Pero los fariseos ahora acusaron a Jesucristo, o le preguntaron a Jesucristo en público si era lícito el divorcio. Pero lo hicieron con el propósito de hacerlo caer, porque Jesús estaba en el área donde estaba un gobernador tirano que estaba en adulterio con la con la esposa de su hermano. Y entonces los fariseos querían ver qué va a decir Jesús para poder acusarlo delante de la autoridad. Interesante la astucia de ellos para hacer caer a Jesús. Pero Jesús entonces supo esquivar la pregunta capciosa de ellos, llevándolos al Antiguo Testamento. Y les dijo, ¿por qué me preguntan? ¿Qué es lo que dice la ley de Moisés? Y ellos dijeron, bueno, él aprueba el matrimonio. Entonces él dijo, pero él aprueba por la dureza del corazón humano, porque en el plan original de Dios no era eso. ¿Sabe, querido? El amor no es sentimiento, el amor es un principio. Es interesante que cuando dos jóvenes se casan, pues tan jóvenes, en la plenitud de la vida, ambos tan bonitos, con la piel lozana, juventud, en fin, en forma. Pero ¿qué pasa? Los años pasan. La mujer tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, se desgasta, a veces pierde la forma bonita de una joven de 20 años. ¿Y qué pasa con el hombre? 20 años después dice, mi amor se acabó, voy a buscar otra esposa. ¿Cómo que el amor se acabó? El amor no se acaba. Pablo en 1 Corintios 13 dice que el amor no se acaba. Se acaba la pasión, se acaba el sentimiento. Pero amor, el amor que debe unir a una pareja, no es sentimiento. El amor es un principio y el principio no acaba. Amo a mi esposa como ella es. La amo joven, la amo en mediana edad y la amo en la senectud de la vida, así como ella a mí. Ese es el plan divino para las familias. Ahora, por la dureza del corazón humano, porque el pecado entró al mundo y porque nosotros adquirimos la naturaleza humana que nos lleva a buscar nuestros propios caminos, es que existe el divorcio. Pero ese no es el plan divino. Yo entiendo que en muchas circunstancias, por causa del pecado, no es posible que una pareja continúe junta. No es posible. Puede ser hasta peligroso. Pero eso es por causa del pecado. Ese no era el plan original de Dios. Bueno, vamos adelante. Jesús y los niños. Esto sucedió en Jericó. Marcos 10, 13 al 16 dice lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, palabra fuerte, se indignó. Y les dijo,
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Interesante. Si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí? ¿Que tienes que volverte inocente como un niño? ¿Que tienes que volverte crédulo como un niño? ¿Que tienes que volverte sin noción de las cosas como un niño? ¿Por qué tienes que volverte como un niño para entrar al reino de los cielos? Si hay una característica de todo niño, es su incapacidad de salir de un problema solo. Lleva a un pequeño a la selva, dale comida, déjale comida, ropa, remedio, medicina y abandónalo. Con todos esos recursos, en poco tiempo va a estar muerto. Si hay una cosa típica del niño, es su dependencia del padre, de la madre. Cuando Jesucristo dijo aquí, dejen que los niños vengan a mí, no les impidan. Estaba hablando sí de los niños, pero cuando después dijo, si no son ustedes como niños, no entrarán en el reino de los cielos, estaba hablando de la dependencia de los niños, de los mayores. La dependencia. Nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos porque sabemos hacer las cosas, porque podemos hacer las cosas, porque tenemos capacidad de realización, de portarnos bien, de cumplir todo. Vamos a entrar al reino de los cielos en la medida en que aprendamos a depender de Dios. Nuestras buenas obras no pueden ser fruto de nuestros esfuerzos, tienen que ser fruto de la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. Y para que nuestras obras buenas sean frutos de la gracia de Jesús, tenemos que depender de Él todos los días. Tenemos que buscarlo a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. Ahora, si tú no oras, no estudias la Biblia, no buscas una persona para Cristo, ¿cómo puedes decir que dependes de Dios? No, tú dependes de tus propias fuerzas. Si sales a la lucha de la vida sin pasar tiempo con Dios, ¿cómo vas a decir que estás dependiendo de Dios? Después, ¿te portas bien? Claro que te puedes portar bien. Con un poco de autodisciplina puedes portarte bien. Pero las personas que no creen en Dios afuera, en el mundo, también no tienen un poco de autodisciplina y se van a salvar. No, porque la salvación es Cristo. Porque la salvación no depende de tus buenas obras, la salvación depende de tu dependencia de Cristo, de tu comunión con Cristo, y las buenas obras serán el resultado de esa comunión. Entonces serán buenas obras, pero no buenas obras de cáscara, sino buenas obras que nacen del corazón, frutos del Espíritu en tu vida. A la tercera parte, vamos, dice así. La mejor inversión. Y aquí vamos a hablar del joven rico. Leo Marcos 10, 17 y 18. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, ¿salir de dónde? De Jericó. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y tú conoces el resto de la historia. El joven le dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Para entender este asunto del joven rico, hay que entender lo que acabo de decir en la parte anterior, la dependencia de Dios. Tienes que volverte como un niño, a depender de Dios para entrar en el reino de los cielos. Ahora viene el joven rico y se arrodilla. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es que el joven rico es el típico judío que quiere hacer algo para recibir la recompensa. Para él la salvación es la recompensa por portarse bien. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y tú sabes que hoy hay muchos cristianos que piensan que la salvación va a ser
porque no fueron para aquí, porque no fueron para allá, porque no comieron esto, porque no vistieron esto, porque no escucharon esto. Quiere decir que esas cosas determinan su salvación y eso no es verdad, querido. Pero por otro lado, el hecho de que tú eres salvo en Cristo no quiere decir que tienes que vivir como quieras, que tienes que vestirte como quieras, portarte como quieras, conducirte como quieras. No. ¿Por qué será tan difícil mantener el equilibrio? Vivir en Cristo, depender de Cristo, buscar la gracia maravillosa de Cristo y después permitir que brote de manera natural las buenas obras en la vida cristiana. El asunto es que cuando una persona dice, yo dependo de Cristo, yo creo en la gracia de Cristo, yo vivo en Cristo, lo primero para mí es Cristo, Cristo es lo único, Cristo es el principio, el medio y el fin, pero no anda en los caminos de Dios, es porque lo que Él dice, que Cristo en mí, que todo es pura palabra, pura teoría vacía, pura música que canta, que emociona, pero no es realidad que vive, querido, porque la verdadera dependencia de Cristo, vuelvo a repetir, involucra el estudio diario de la palabra de Dios, la oración en todo tiempo y el traer una persona para Cristo. Ahí sí estás dependiendo de Cristo. Y cuando tú haces eso de manera natural, van a aparecer los buenos frutos en tu vida. El joven rico es el típico muchacho que estaba dentro de la iglesia y estaba perdido. Cumplía todo, seguía todo, guardaba, porque cuando el Señor Jesús le dijo, guarda los mandamientos, él dijo, ¿pero qué mandamientos, Señor? Pues no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Pero, Señor, todo eso yo guardo desde cuando soy un joven. Ahí está tu problema. Tú haces todo eso, pero tu corazón no es mío. Yo no estoy en tu corazón está el dinero. Entonces, ¿quieres ser feliz de verdad? Abandona el dinero. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Cuidado con salir ahora y vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, porque mañana ¿cómo comes? ¿Cómo cumples tus responsabilidades en esta vida? Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo era, colócame a mí en primer lugar, porque en este momento el dinero está en tu corazón y tú puedes respirar aliviado diciendo, bueno, gracias a Dios yo no tengo dinero, sí. Pero de repente la música está en primer lugar, de repente el internet está en primer lugar, de repente la esposa, el esposo está en primer lugar, de repente una filosofía de vida está en primer lugar y Jesús está por último. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Colócame a mí en primer lugar, porque si no me colocas en primer lugar, nunca vas a ser feliz en la vida cristiana. Hay una lección que el Señor Jesús quiso enseñarnos y es que el verdadero problema no son las riquezas, sino el amor por las riquezas, el colocar las riquezas en primer lugar. Y eso lo explica en Marcos 19, 24 al 27. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto es muy interesante. Más fácil es entrar, que un hilo entre por el ojo de una aguja, ¿eh? Que un rico entre al reino de los cielos. Y se ha aquí hecho muchas conjeturas. Hay gente que dice, no, es que el ojo de la aguja era un hueco al lado de la puerta principal y el camello para pasar con la carga no podía pasar, tenía que desvencijarse la carga y después arrastrarse para entrar. Oh, querido, aquí no está hablando de un camello literal, ni de una aguja literal. Aquí se está hablando de... Es una figura para explicar que es imposible que un hombre que ama el dinero o que ama cualquier otra cosa menos a Jesús entre al reino de los cielos. Pero dice, para los hombres esto es imposible. No es palabra mía, es palabra de Jesús. Para los hombres esto es imposible,
pero para Dios todo es posible. Y un hombre millonario, lleno de riquezas, puede convertirse y ser un fiel administrador de las riquezas. Y puede ser feliz dentro de la iglesia. Claro que sí. Yo he visto tanta gente abandonar. En el caso del joven rico tendría que abandonar dinero, pero hay gente que abandonó la fama, abandonó el poder, abandonó tanta cosa para seguir a Jesucristo. No es fácil. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a la cuarta parte. ¿Puedes beber mi copa? Los discípulos creían que la copa de Jesús era el poder, la fama, ganar el aplauso, la consideración del mundo. Jesús les dice todo lo contrario. En Marcos capítulo 10, 42 al 45. Les repite un pensamiento que ya les viene repitiendo hace rato. Les dice, más Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En otras palabras, les está diciendo, ustedes también quieren eso, enseñorearse. Sigo leyendo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la copa de Jesús. Y les preguntó a los discípulos, ¿están dispuestos a beber mi copa? Y ellos dijeron, sí, pensando en el poder y en la gloria. Por eso Jesús les dijo, no, ustedes están equivocados. Entre el mundo el primero se enseñorea, pero yo he venido para servir y para morir. ¿Aceptas beber mi copa? En otras palabras, ¿aceptas andar en mis caminos? Pues mira lo que te va a esperar. Termina esta lección hablando con una pregunta que Jesús hace. ¿Qué quieres que te haga? Y esta pregunta se la hizo a un ciego. Esta historia está en Marcos 10, 46 al 52. Voy a leer comentando la historia. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, recuérdate que en Jericó Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí. En Jericó también fue el incidente del joven rico. Y ahora en Jericó también sucede este otro incidente del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Sentado junto al camino mendigando. Esta es la situación de los ciegos espirituales. No se dan cuenta, pero están junto al camino mendigando. ¿Mendigando dinero? No. ¿Mendigando pan? No. Mendigando piedad, mendigando comprensión. Este mundo no me acepta, nadie me quiere. Mendigando poder, mendigando simpatía, en fin. Cuando no tienes a Cristo, dependes de las personas. Si te aplauden o te critican, eso te afecta, pero cuando tienes a Cristo, no. Pero para eso, tus ojos tienen que abrirse a las verdades espirituales. Sigo leyendo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En las grandes reuniones de evangelismo, ¿cuántas veces yo llamo a las personas para venir a Jesús? Estuve en el Estadio Nacional de Perú, estadio repleto, miles de personas que no pudieron entrar, se quedaron atrás, sufriendo por no poder entrar. En la hora del llamado, ¿cuántas personas se levantaron? Pero también cuando hago el llamado, muchas personas no se levantan. Entonces algún amigo tiene que acercarse a esa persona que está en duda y decirle, ten confianza, levántate, te llama. No te llama el pastor, te llama el Señor Jesús. Y Jesús cuando llama, no te llama para hacerte mal, te llama para hacerte bien. Recuérdate eso.
Bartimeo entonces, arrojando su capa, se levantó. Arrojando su capa. ¿Para qué tenía la capa? Para abrigarse, porque vivía en la calle, mendigando. Pero cuando se levantó, ahora se levantó con fe y arrojó su capa. ¿Por qué? Porque ya no necesitaría más de esa capa, porque ahora viviría como un hombre con la visión plena. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dos pensamientos. ¿Qué quieres que te haga? Este momento yo te pregunto, en el nombre de Jesucristo, ¿qué quieres que Jesús haga en tu vida? ¿Qué quieres? Levántate, ven a Él. ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? Si pudo devolverle la vista a Bartimeo, puede atender tu pedido en tu corazón ahora. Dile al Señor, ¿qué quieres que te haga? Que junte tu hogar de nuevo, porque está destruido. Que te ayude a encontrar un buen empleo. Que te dé fuerzas para vencer el vicio. Que te liberte del pecado. Que te libre de la culpa. ¿Qué quieres que te haga? Que te quite el miedo del corazón. Que coloque esperanza para que mires al futuro sin miedo. ¿Qué quieres que te haga? Y cuando el Señor Jesús haga el milagro, entonces, como Bartimeo siguió a Jesús por el camino, tú también disponte a seguir a Jesús. Él te llevará finalmente a la casa del Padre. Y cuando llegues a la casa del Padre, ya no habrá más dolor, no habrá más lucha, no más aflicción ni traición en esta vida. Levántate, querido, con fe. Jesús te ama. Él quiere hacer maravillas en tu vida, pero no puede hacerlas si tú no le permites. Dios te bendiga ricamente. ¿Has pensado alguna vez si hay salvación para una persona que en la opinión de la gente ha caído al fondo del pozo? Recuerdo que en cierta ocasión un hombre cuyas manos estaban manchadas de sangre porque había cometido graves delitos, había matado gente, casi en desesperación me preguntó, pastor, ¿hay salvación para mí? Y él mismo se condenó y dijo, no, para mí no hay salvación. Porque yo sabía lo que estaba haciendo, yo era consciente de lo que estaba haciendo. Para mí ya no existe salvación. ¿Sabes una cosa? El enemigo hace todo lo posible para que tú caigas en el pecado, que cometas un desliz. Ahora, una vez que caíste, Él es el primero en venir y decirte que para ti ya no hay salvación. Y para eso usa tu propia conciencia para castigarte de noche y de día con el martillo de la culpa, haciéndote creer que para ti ya no hay perdón. ¿Cuántas veces encuentro gente, jóvenes, que me dicen, pastor, yo nací, yo crecí en la iglesia, yo conozco la palabra de Dios, mis padres me instruyeron en los caminos del Señor, pero hoy estoy completamente lejos. Me he ido lejos de Dios. ¿Cómo puede haber salvación para mí? Entonces vamos a leer un texto de la Biblia y vamos a meditar en él para ver la respuesta divina para esas angustias que a veces se apoderan de tu corazón. El texto bíblico está en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 18 y 19. Leo, dice así, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Este texto habla de salvación, pero voy a describirte el cuadro, el contexto en el que fue escrito.
El pueblo de Israel había llegado a las fronteras de la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de Egipto soñando con la tierra de la libertad. Para el pueblo, Canaán era la tierra de la libertad. Y ahora estaban en la frontera. La primera ciudad para conquistar sería la ciudad de Jericó. Y Josué, porque ya Moisés había muerto, Josué estaba al comando del pueblo, escogió espías y los envió a la tierra de Jericó para ver, enterarse de la situación, si el pueblo estaba armado o cuántos soldados habría, en qué condiciones estaban y por dónde sería más factible llegar, en fin. Esos espías fueron descubiertos y los persiguieron y ellos corrieron, se escondieron de un lugar al otro y el enemigo venía ahí atrás de ellos hasta que ellos encontraron un esconderijo seguro en la casa de una mujer que la Biblia llama de Rahab. Era una ramera, era una mujer que vendía su cuerpo, era una mujer que en la opinión de la gente para ella no habría salvación. Era una mujer que ella misma se sentía inmunda, se sentía sucia. Tanto así que su casa estaba casi en la frontera de la ciudad. Ella recibió a los espías, los escondió, les dijo, quédense aquí ocultos hasta que el peligro pase. Ellos preguntaron, pero ¿por qué nos proteges? Tú eres de Jericó, tú deberías denunciarnos. ¿Por qué nos estás protegiendo? Y ella dijo, yo he escuchado hablar del Dios de ustedes, del Señor Jehová de los ejércitos. He visto cómo Dios los ha sacado a ustedes de Egipto con mano poderosa, cómo los ha cuidado a través del desierto, cómo los ha vigilado, los ha guardado, los ha librado de peligros. Yo sé que ustedes no son un pueblo cualquiera. Yo sé que ustedes vienen bajo la dirección de Dios. Y yo sé que esta ciudad, Jericó, mi ciudad, está condenada a ser destruida. Entonces yo quisiera que ustedes me acepten. Yo quisiera que ustedes le digan a su Dios que me proteja, de tal manera que cuando el ejército de Israel invada la ciudad, de alguna manera ustedes vean la manera de protegerme. Entonces viene el texto que acabo de leer. Lo voy a repetir una vez más. Los espías le dijeron a la mujer lo siguiente. He aquí, cuando nosotros entremos, o sea, cuando nosotros lleguemos a esta tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y le entregaron un cordón de grana de color rojo, un cordón carmesí, rojo, color de la sangre. Y ellos le dijeron a la mujer, cuelga este cordón de tu ventana. Cuando el ejército de Israel llegue, ellos tendrán la orden de destruir todas las casas, menos la casa del cordón rojo. Entonces, mientras el cordón rojo esté colgado de tu ventana, tú estarás segura. Pero te aconsejamos una cosa, no te quedes solo. Busca a tus padres, busca a tus hermanos, busca a tu familia, busca a tus amigos. Diles que el único lugar de salvación es aquí en tu casa. Diles que si ellos quieren ser protegidos por el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, vengan y se refugien aquí en tu casa. Pero, les dijeron los espías a Rahab, si alguien sale de la casa, su sangre será derramada y él será el único culpable, porque salió de la casa, de la única casa que está protegida por causa del cordón rojo. Ahora, querido, este cordón rojo simbolizaba la sangre del Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, esa noche Dios les mandó
a los israelitas que sacrificaran un cordero. Cada familia israelita sacrificó un cordero y con la sangre manchó el umbral de su puerta. Entonces esa noche, a la medianoche, el ángel destructor entraría a la ciudad y las únicas casas que serían protegidas serían las casas que tenían la mancha roja de la sangre de Cristo. Ahora este incidente se repite una vez más con Rahab. Los espías le dijeron a ella: aquí está el cordón rojo, cuélgalo de tu ventana, y cuando llegue el ejército de Israel, la única casa que será protegida es la casa donde esté el cordón rojo. Oh, mis queridos amigos, el momento del juicio había llegado para el pueblo de Jericó. Si tú lees Levítico capítulo 18, vas a ver el desfile de pecados, de inmoralidades que los cananeos cometían. Antes de avanzar en el peregrinaje, Dios a través de Moisés les dijo a sus hijos: por favor, van a ir a la tierra de Canaán. No hagan lo que la gente de ese pueblo hace. No se contaminen. Ustedes van a entrar allá, pero no se contaminen con sus costumbres. La promesa fue hecha a Abraham inclusive 400 años atrás. Pasó un siglo y la promesa no se cumplía. Pasaron 2 siglos, 3, 4 siglos, la promesa no se cumplía. El pueblo de Israel clamaba: Señor, ¿cuándo vas a darnos la tierra de Canaán? ¿Y sabes cuál era la respuesta de Dios? Todavía no se ha llenado la medida de la iniquidad de aquel pueblo. O sea, Dios es un Dios de paciencia, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios espera, Dios no se cansa de esperar. Pero es que el ser humano, cuando se aparta de Dios, se encamina hacia el abismo de la muerte, porque Dios es vida, y cuando el ser humano se separa de Dios, pues entra al territorio de la muerte y cada vez se va degenerando y depravando cada vez más y más. Es como la gangrena llega a la punta de tu dedo, y si tú no la controlas, si tú no la curas, si tú no tomas las medidas necesarias, va a tomar todo el dedo, va a tomar toda la mano, va a tomar todo el brazo. Y si tú no vas al médico para colocarle un punto final a la gangrena, va a tomar todo tu cuerpo y vas a morir. Entonces muchas veces el médico se siente en la necesidad de amputar el brazo. ¿Por qué? Para salvar el cuerpo. Canaán era especie de un brazo amputado de la humanidad de aquellos días. Era necesario terminar con eso. Dios tenía un pueblo que debería levantar sus valores, sus virtudes, y por eso le había llegado la hora del juicio a los cananeos, comenzando por los habitantes de Jericó. Sin embargo, no hay juicio sin gracia. No hay juicio sin misericordia. No hay juicio sin la sangre de Cristo, porque Dios no quiere destruir al impío. ¿Cuántas veces los profetas del Antiguo Testamento dijeron: en el nombre de Dios, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y vuelva? Oh, mi querido amigo, tú necesitas entender que Dios te ama. Dios no quiere que tú sufras las consecuencias del pecado. Pero si tú no prestas atención al llamado divino, tienes que saber que la consecuencia del pecado, la consecuencia final es la muerte. Ahora, Dios quería redimir a ese pueblo, pero ese pueblo se había ido demasiado lejos. Sin embargo, aunque llegó la hora del juicio, había salvación para los que creyesen en Jesucristo, en su sangre maravillosa, en su gracia redentora. Y una mujer que no era una grande ciudadana, no era una brillante ciudadana, no era una mujer llena de virtudes, maravillosa, admirada por el pueblo, era una pobre ramera, era una prostituta que vendía su cuerpo para sobrevivir.
La sociedad la condenaba, la sociedad la juzgaba, la sociedad la despreciaba. Ella moral, espiritualmente se sentía en el fondo del pozo. Para ella no había remedio, no había solución. Pero ¿qué sucede? Para Jesucristo no hay una persona que se haya ido a un lugar tan distante de donde no la pueda traer. Para Jesucristo no hay nadie que llegue al punto de decir, para mí ya no hay solución. Tal vez, querido, para ti, desde tu punto de vista humano, ya no haya salvación. Tal vez tú hayas llegado a la conclusión de que no puedes salir de las drogas, de que no puedes librarte de los vicios, de que ese pozo de miseria en el que estás hundido ya no tiene salida, te vas a seguir hundiendo como si estuvieras en la arena movediza. Eso tal vez para ti, eso tal vez para la sociedad, eso tal vez para tu familia, hasta los seres que más te aman, tal vez han llegado a la conclusión de que para ti ya no hay salida. Pero Jesucristo es el Señor maravilloso de las grandes oportunidades. Cuando tú sientes que todo está perdido, cuando tú sientes que todo está acabado, cuando has luchado con tus fuerzas, cuando te has esforzado, cuando has prometido una vez y otra vez y has vuelto a tus caminos antiguos, cuando la desesperación se apodera de ti y crees que para ti no hay remedio, confía en la gracia maravillosa de Cristo. Y fue lo que sucedió en Jericó. Esa mujer creyó en el cordón bermejo, en el cordón rojo de la gracia de Cristo y colgó el cordón rojo de su ventana. Y cuando llegó el ejército israelita, destruyeron todas las casas, menos la casa del cordón rojo. Sin embargo, antes de que el ejército llegase, ella salió buscando a sus padres, a sus amigos, a sus familiares, porque los espías le habían aconsejado eso. No te salves solo tú. Busca a otras personas a quienes amas o a quienes no ames, o a personas que no conoces. Búscalas y adviérteles que la hora del juicio está llegando, que la única salvación es la gracia maravillosa de Cristo. Diles que vengan aquí y se oculten aquí, porque la destrucción no va a llegar a esta casa. Ahora permíteme imaginar un cuadro. La mujer se dirige a la casa del padre, toca la puerta. El padre abre la puerta y ve a la hija ingrata, la hija que le trajo vergüenza, la hija que ensució su nombre, la hija despreciada, la hija que vendía su cuerpo en la ciudad. Toda la gente se burlaba de aquel hombre porque no había sido capaz de cuidar a su hija. Ahora ella estaba ahí en la puerta. Seguramente, yo estoy imaginando, el padre la miró y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí en mi puerta? ¿Para qué has vuelto? Y la hija le dijo, papá, yo no he vuelto. Yo he venido a hacerte una invitación. Ven a mi casa, por favor. La destrucción está llegando. La hora del juicio llegó. El ejército israelita está viniendo. Solamente hay salvación en mi casa. Ahí está el cordón rojo. Ven para mí, ven para mí, ven para mi casa. Y yo imagino al padre diciendo, ¿qué? ¿Me estás diciendo que la salvación está en ese prostíbulo donde tú vives? No puede ser. Es que los seres humanos, querido, miramos la salvación de otra manera, no como Dios la ve. Los seres humanos somos amarrados a preconceptos, a prejuicios. Los seres humanos tenemos ideas fijas que no queremos sacar de la cabeza. Tu salvación no depende de la lógica. Tu salvación no depende de lo que los seres humanos entienden por salvación. Tu salvación no depende de la opinión de las otras personas. Tu salvación únicamente depende de Cristo. Y ahí estaba la pobre mujer suplicando al Padre, Padre, por favor, ven a mi casa. Ahí está el cordón rojo, ahí está la gracia de Cristo. Y las personas que creyeron fueron. Y cuando la destrucción llegó, fueron salvas. ¿Por qué? ¿Porque la mujer había hecho algo de bueno para defenderlas? No.
simplemente porque habían colgado el cordón rojo de la ventana, y ese cordón rojo simbolizaba la gracia maravillosa de Cristo. Oh, mi amigo, quiero decirte una cosa. Cuando el Señor Jesús regrese a esta tierra, solo habrá dos grupos de personas. Aquellos que levanten los brazos al cielo para recibir al Señor Jesucristo en gloria y majestad e ir con Él. Y aquellos desesperados que correrán a las peñas y a los montes para pedir que caigan sobre ellos porque no pueden soportar la presencia del Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los primeros aceptaron la gracia de Jesucristo. Los primeros están listos para ir con el Señor Jesús, no porque se portaron bien, no porque hicieron buenas obras, no por su fuerza de voluntad, no por su buen comportamiento. Están únicamente porque fueron protegidos por la gracia maravillosa de Cristo. Y los otros no se perdieron o no se perderán porque hicieron cosas malas, se perderán porque no creyeron en la gracia redentora de Jesucristo. Tú este momento solo tienes dos caminos: o vas a los pies de Jesucristo y caes delante de Él y le dices: mira, Señor, yo no valgo para nada, yo he caído al fondo del pozo, yo no tengo buenas obras para presentarte, yo solo te traigo mi vida destruida por el pecado, mi vida manchada. Yo solo te traigo mis ropas sucias, inmundas. ¿Puedes hacer algo para mí? Y en ese momento, querido, la mano del Señor Jesucristo se acerca a ti, te toca. Y con su toque maravilloso, el toque de la fe, tu mal moral desaparece. Tu pecado es perdonado y tú puedes levantar las manos al cielo agradeciendo por la salvación. Pero la decisión es únicamente tuya. Dios te ama. Nadie ha llegado al punto en el que pueda decir: para mí ya no hay salvación. No importa lo que te digan las personas. No importa lo que te diga tu propia conciencia. No importa que tú te mires al espejo de la vida y llegues a la conclusión de que eres un ser que no vale para nada. Dios no te va a salvar porque vales. Dios te va a salvar porque te ama. Y tú para Él eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Entrégale tu corazón a Jesús. No te quedes sufriendo ahí, no te quedes llorando. Cierra tus ojos, habla con el Señor Jesús. Confiésale tus flaquezas. Dile que no tienes fuerza de voluntad. Dile que no puedes. Dile que si dependiese de ti estás perdido, pero que crees en su poder, crees en su gracia, crees en su misericordia. Que Dios te bendiga, que Dios haga maravillas en tu vida en este momento. Vamos a orar.